¿Qué tal? Mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, donde el chisme no es solo chisme, es historia viva del espectáculo. Hoy nos vamos a meter en uno de los casos más controversiales, tristes y misteriosos de la televisión mexicana. La vida de Daniel Bisoño, el conductor que pasó de ser la voz más filosa del medio, a convertirse en un enigma lleno de secretos, enfermedades, traiciones y verdades que apenas empezamos a entender. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy no es apto para los de corazón frágil. Vamos a recorrer los 25 datos más perturbadores de su vida, desde sus amores ocultos y peleas legendarias, hasta su batalla final contra una enfermedad que lo fue apagando poco a poco. Aquí hay de todo: poder, fama, engaños y revelaciones que nunca salieron a cuadro. Así que acomódense, porque esto apenas comienza y ya saben, si les gusta el contenido chismoso, intrigante y con sabor mexicano, no olviden suscribirse al canal Secretos de la Fama, dejar su like y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir destapando los secretos más oscuros del espectáculo. Antes de que nos sumerjamos por completo en este laberinto de verdades y medias verdades, cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo hoy. Me encanta leer sus mensajes y saber que estamos conectados en esta búsqueda de la verdad detrás de las estrellas. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a lo que te truje, chencha. Dato perturbador número 1. Dicen que Daniel Bisoño era un galán de pantalla, rodeado siempre de mujeres bellas, sonrientes y dispuestas a compartir cuadro con él. Pero detrás de esa fachada de conquistador había una verdad que muchos callaban con un silencio incómodo. Un misterio que lo persiguió por años y que él mismo, quizás, no se atrevía a reconocer a plenitud. Según los rumores más insistentes, esa supuesta vida de mujeriego era solo una cortina de humo, una elaborada puesta en escena para ocultar algo mucho más profundo: su verdadera orientación sexual. Durante décadas lo negó con una firmeza casi teatral, cuidando meticulosamente su imagen ante el público, la prensa y una sociedad que a menudo es cruel con lo que se sale de la norma. Yo no sé para mentirle nada a nadie, ni ocultar nada a nadie, pero tampoco para ir gritando quién soy, si yo sé quién soy, decía con esa mezcla de desafío y hermetismo que lo caracterizaba. Sin embargo, en su etapa final, cuando la salud lo tenía entre las cuerdas de un hospital, el velo finalmente se levantó, revelando un amor que había permanecido en las sombras. Fue entonces cuando salió a la luz que mantenía una relación profunda con Charles Lee Moreno, quien no solo fue su pareja sentimental, sino también su compañero fiel en los días más crudos de hospital, cuando el cuerpo ya no respondía y el alma pedía tregua. Este vínculo, que muchos describen como su amor más sincero y profundo, rompió el silencio que él había sostenido por años y dejó claro que, en el fondo, el Bisoño más polémico de la televisión también había librado una batalla personal que pocos llegaron a entender. ¿Será que Daniel temía más al juicio del público que a su propia verdad, a la auténtica revelación de su ser? Dato perturbador número 3. Antes de ser el temido y sarcástico conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño ya había probado las mieles y los tropiezos del mundo actoral, un pasado que muchos han olvidado o simplemente nunca conocieron. Muchos no lo saben, pero su debut en la gran pantalla fue en la película Fieras contra Fieras, donde compartió créditos nada menos que con María Antonieta de las Nieves, la inolvidable Chilindrina, un contraste absoluto con su posterior imagen de crítico incisivo. También apareció en Ya nunca más, aquella cinta donde un jovencito, Luis Miguel, daba sus primeros pasos en el cine, marcando una presencia temprana en la farándula, aunque lejos aún de los reflectores principales del chisme. Años más tarde, se coló en el show de New York, un espacio donde ya empezaba a mostrar ese colmillo filoso que después lo haría temido, esa agudeza para la crítica que se convertiría en su sello. Pero su verdadero salto al ojo del huracán, al epicentro del escándalo mediático, llegó, sin duda, con Ventaneando, el programa que lo catapultaría a la fama y la controversia. Ahí se convirtió en el chismoso por excelencia del espectáculo mexicano, irónico, burlón, venenoso y encantador al mismo tiempo, con esa lengua afilada que no perdonaba ni al santo ni al pecador. Daniel dejó claro que su misión no era meramente informar, sino incomodar, perturbar y remover los cimientos del mundo de la fama. Fue el talento lo que lo llevó a la cima,
o su habilidad innegable para decir lo que nadie más se atrevía a pronunciar en voz alta, esa irreverencia que lo hizo único. Dato perturbador número 4. La fama no le cayó del cielo ni fue puro mérito propio, pues Daniel Bisogno tenía sangre de artista, y no cualquier sangre, sino una de las más reconocidas y poderosas del medio. Era sobrino de la mismísima Angélica María, la novia de México, un ícono nacional que abría puertas con solo su nombre, y sobrino político de Angélica Vale, otra figura prominente del espectáculo, lo que le otorgaba un linaje innegable. Su tía abuela era nada menos que Angélica Ortiz, una de las productoras más respetadas del medio, una mujer con la influencia para mover hilos en la industria y facilitar los caminos a los suyos, y fue precisamente ella quien, según las malas lenguas, movió los hilos para que el joven Daniel encontrara una puerta abierta en el mundo del espectáculo. Dicen que Angélica Ortiz y la propia Angélica María intercedieron ante Patti Chapoy, la jefa de jefas, en Ventaneando, y que incluso Pedro Sola puso su granito de arena para convencerla de que aquel muchacho tenía talento, o por lo menos una lengua para rato que prometía rating y polémica. Fue así como en 1997 entró a Ventaneando, primero como suplente, observando, aprendiendo, esperando su momento para atacar. Pero tan pronto abrió la boca con su estilo sarcástico y provocador, se ganó un lugar fijo como titular, convirtiéndose en una pieza insustituible del programa. Desde entonces, su carrera se volvió un cóctel explosivo de talento, polémica y padrinazgos que lo mantuvieron bajo los reflectores y, a la vez, bajo la sospecha de muchos. Fue su talento lo que lo impulsó, o la mano poderosa de su famosa familia lo acomodó justo donde quería estar, en el centro de todas las miradas y todos los chismes. Dato perturbador número 5. En el espectáculo, los rumores vuelan más rápido que la verdad, y pocos, muy pocos, logran escapar de ellos, sobre todo cuando la imagen pública es un castillo de naipes. Dicen que cuando un famoso tiene fama de reputación dudosa o se le atribuyen secretos íntimos, muchos optan por casarse con mujeres para mantener las apariencias, para construir una fachada de normalidad ante los ojos del mundo. Y todo apunta a que ese fue el caso de Daniel Bisogno, quien, tras un incidente público, se vio en la necesidad de blanquear su imagen. Después de que Ana Bárbara lo balconeara públicamente, insinuando de forma velada su homosexualidad en un arrebato de furia, Daniel, según cuentan en los pasillos más oscuros de Televisión Azteca, buscó desesperadamente una mujer que le ayudara a limpiar su imagen y disipar las habladurías. Fue así que en 2014, presuntamente bajo una fuerte presión de Patti Chapoy, quien siempre cuidaba la imagen de su equipo, terminó casándose con Cristina Riba Palacio, una unión que en el papel parecía perfecta para acallar las voces críticas y darle una apariencia de estabilidad. Con ella tuvo a su hija Micaela, un factor que, se pensaba, consolidaría esa imagen de hombre de familia, de padre ejemplar. Pero el matrimonio fue solo un espejismo, una ilusión que se desvaneció rápidamente, duró apenas unos años y, para 2019, el divorcio ya era un hecho innegable, con rumores de escándalo y secretos apenas velados. Y es que, como dice el dicho, el sol no se puede tapar con un dedo, y mucho menos cuando la verdad, por más que se intente ocultar, empieza a brillar por sí sola, destapando lo que parecía enterrado. Fue amor verdadero lo que lo llevó al altar, o una jugada desesperada para callar los rumores que lo perseguían sin tregua, una estrategia más en su compleja vida pública. Dato perturbador número 6. Dicen que la televisión no solo exige talento y una lengua afilada, sino también una imagen impecable, un estándar de belleza inalcanzable que cobra un alto precio. Y Daniel Bisogno lo sabía demasiado bien, lo sentía en cada poro de su piel y en cada crítica. Según cuentan quienes lo conocían de cerca, él mismo sentía que su cuerpo no encajaba con el estándar que el medio imponía. Una presión silenciosa, pero devastadora, que lo llevó a extremos peligrosos. Y esa obsesión terminó pasándole la factura de la forma más cruel. Su ex esposa, Cristina Riba Palacio, reveló en una entrevista con Matilde Obregón que esa obsesión por mantenerse delgado, por lucir perfecto ante las cámaras, fue, en su opinión, lo que finalmente lo llevó a la muerte. Aseguró que cuando lo conoció, Daniel estaba pasadito de peso, con una figura más relajada, y durante su embarazo, él aumentó aún más, lo que, según ella, desató una lucha interna. Pero todo cambió cuando empezó a compararse con su propio hermano,
un tipo musculoso y con un físico envidiable, y con su hermana Ivette, que tenía un cuerpazo de infarto, modelos de perfección física que lo atormentaban. Desde entonces, Daniel se volvió esclavo del espejo y del gimnasio, empeñado en lucir tan perfecto como los demás, en esculpir un cuerpo que creía digno de la pantalla. Esa lucha contra su propia imagen fue silenciosa, pero devastadora, una guerra interna que libraba cada día, y según dicen, su cuerpo no aguantó la exigencia desmedida que él mismo se impuso para seguir viéndose a cuadro, para cumplir con el implacable estándar televisivo. Fue víctima del espectáculo y sus cánones implacables, o de su propia vanidad, de ese deseo irrefrenable por la perfección que lo consumió sin remedio. Dato perturbador número 7. Si algo caracterizó a Daniel Bisoño fue su lengua afilada y su sarcasmo letal, pero esa misma lengua fue la que más problemas le trajo, la que le generó enemigos implacables. Una de las broncas más legendarias ocurrió en pleno foro de Ventaneando, un episodio que aún hoy se recuerda como uno de los más tensos y vergonzosos de la televisión mexicana, un momento de quiebre absoluto. Todo pasó aquel 13 de marzo del año 2000, cuando Anna Bárbara, completamente enchilada y acompañada nada menos que por la tigresa, una figura igualmente polémica, irrumpió en el set exigiendo explicaciones, con la furia desbordada en sus ojos. Daniel se había burlado cruelmente de su físico, diciendo que tenía los ojos tan separados que parecía marciana, una ofensa directa e imperdonable para la cantante. La escena fue un caos total, gritos, tensión palpable en el aire y cámaras captando cada segundo de aquel bochornoso espectáculo. Pero lo más fuerte vino después, cuando Ana Bárbara, sin titubeos, lo llamó homosexual frente a todos, una revelación que lo destrozó en lo más profundo de su ser. Aquello lo destrozó emocionalmente, según cuentan los testigos, fue obligado a abandonar el foro en medio del caos y ya tras bambalinas, lejos de las cámaras, no pudo contener el llanto. Lloró de rabia, de impotencia y sobre todo de traición, porque para él el golpe más duro no vino de la cantante, sino de Patti Chapoy, su propia jefa, quien había permitido que su enemiga pisara su territorio y lo humillara en vivo. Dicen que en ese momento, Daniel soltó una frase que marcó historia, una sentencia que resonaría por años. Puedes pelear con quien quieras, pero nunca traigas al enemigo a casa. Fue ese día cuando Daniel entendió, de la forma más dolorosa posible, que en el espectáculo no hay amigos verdaderos, solo conveniencias efímeras, y que la lealtad es un concepto frágil, casi inexistente, en un medio tan feroz. Por ese comentario en televisión que tienes los ojos separados y que parece una marciana, se desató un infierno personal. Dato perturbador número 8. En el intento desesperado por apagar rumores y mantener la imagen de macho televisivo, una figura inquebrantable de la masculinidad hegemónica, Daniel Bisoño decidió dar un paso que muchos interpretaron como una movida desesperada, un último recurso para salvar las apariencias: casarse. En 2005, contrajo matrimonio con Mariana Zavala, una mujer que parecía encajar perfecto en la narrativa del galán de televisión, la pareja ideal para un hombre que quería proyectar estabilidad. Pero detrás del cuento romántico, de las sonrisas forzadas y las poses ante los fotógrafos, había un guión lleno de tensión y de verdades a medias, un montaje elaborado para el consumo público. El matrimonio no duró mucho, como era de esperarse, de una unión por conveniencia. Según se dijo en los pasillos, ella lo dejó al descubrir una infidelidad, un pretexto quizás conveniente para ambos, aunque los rumores más pesados apuntaban a otra cosa mucho más profunda y secreta: que esa boda fue un montaje, una estrategia mediática para desviar las habladurías sobre su verdadera orientación sexual, un secreto a voces que él quería enterrar. Con su fama creciendo a pasos agigantados y los medios encima, Daniel buscó aparentar una estabilidad que, en el fondo, nunca existió. Una paz que su alma inquieta jamás encontró en esas uniones arregladas. Años después, muchos aseguran que aquel enlace fue más una estrategia de imagen que un compromiso del corazón. Una maniobra en el ajedrez mediático de un hombre que quería seguir controlando lo que el público pensaba de él, incluso si eso significaba sacrificar su propia felicidad. ¿Se casó por amor o por el miedo a que el público descubriera su verdadero deseo, ese anhelo que guardaba celosamente en lo más íntimo de su ser? Dato perturbador número 9. Después de su primer fracaso amoroso, una experiencia que lo dejó marcado por la farsa, Daniel Bisoño volvió a intentarlo con Cristina Riva Palacio,
con quien se casó en 2014, buscando quizás una redención o una oportunidad para construir algo más sólido. Al principio, todo parecía sacado de una telenovela, sonrisas en público, fotos familiares perfectas y la llegada de su hija, Micaela Fiamma, que supuestamente le había dado al conductor una nueva razón para madurar y sentar cabeza. Se hablaba de una nueva etapa, de un Daniel más asentado y familiar. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, donde las apariencias son engañosas, la calma era solo la antesala del huracán, la quietud que precede a la tormenta más devastadora. Para 2019, el matrimonio se vino abajo de forma estrepitosa y el divorcio fue tan escandaloso que parecía el guión de un episodio de Ventaneando, con todos los ingredientes dramáticos imaginables. Se habló de diferencias irreconciliables, de pleitos por dinero que escalaban a niveles insospechados, de infidelidades que salieron a la luz y hasta de secretos más oscuros que ambos juraron no ventilar jamás, promesas que pronto se romperían. Lo cierto es que aquel segundo intento terminó igual que el primero, en medio de rumores, lágrimas amargas y titulares jugosos que alimentaban la maquinaria del chisme, dejando una estela de dolor y frustración. ¿Fue el amor lo que fracasó estrepitosamente, o simplemente nunca existió más allá de la apariencia que tan celosamente quería mantener Daniel? Una farsa más en su complicado camino de vida. Dato perturbador número 10. Dicen que en el espectáculo hay amigos de frente y puñales por la espalda. Una verdad cruel que Daniel Bisoño aprendió a la mala, experimentando en carne propia el dolor de la traición más cercana. Durante años, tuvo una amistad entrañable con Raquel Vigorra, una relación que parecía inquebrantable, cimentada en la confianza y el afecto mutuo. Eran compadres, se frecuentaban en familia, compartían momentos íntimos y sus hijos crecían casi como primos, en un ambiente de hermandad y cariño. Pero esa relación, que parecía tan sólida, se rompió de forma brutal y escandalosa cuando Daniel aseguró, con una convicción que rayaba en la furia, que fue precisamente ella, Raquel Vigorra, quien metió cizaña en su matrimonio con Cristina Riba Palacio, dinamitando lo poco que quedaba de su unión. Según contó él mismo, con la voz cargada de coraje y resentimiento, todo empezó cuando un periódico le avisó que su esposa le había puesto 2 demandas, una civil y otra penal, un golpe bajo que no esperaba. Lo más irónico, y para Daniel, lo más doloroso, fue que de acuerdo con sus propias palabras, la misma Raquel le había recomendado al abogado que su esposa terminó usando en su contra, una jugada maestra de doble filo que lo dejó atónito. Para él, eso no fue casualidad, ni un error, sino una traición en toda regla, una puñalada directa al corazón de su amistad y de su vida. Daniel afirmaba con coraje que su esposa había sido manipulada por la cubana, quien, según él, supo moverse con astucia para hacerlo quedar como el villano de la historia, una víctima más de su maquiavélica estrategia. Desde entonces, esa amistad se rompió sin remedio, de forma irreparable, y el escándalo dejó claro que en el mundo del espectáculo, los compadres pueden convertirse en verdugos de un día para otro, en enemigos jurados que se despedazan públicamente. ¿Fue una estrategia fría y calculada de Raquel Vigorra para destruir su matrimonio o una venganza disfrazada de consejo amistoso, un acto que selló el fin de una era en su vida? Dato perturbador número 11. El pleito con Raquel Vigorra no fue un chisme más, una simple anécdota pasajera de la farándula. Fue una bomba que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo, dejando una estela de destrucción y revelaciones. La historia tenía todos los ingredientes de una telenovela mexicana, de esas que enganchan a la audiencia: amistad traicionada, secretos incómodos y un drama personal que se convirtió en noticia nacional. Según se dijo en todos los programas de chismes y columnas de espectáculos, Raquel sabía desde hace tiempo, mucho tiempo, que Daniel mantenía relaciones amorosas con hombres, una verdad que él custodiaba con celo absoluto, como su más preciado tesoro. Y en una ráfaga de confianza o de malicia pura, según a quien se le pregunte y de qué lado se vea la historia, se lo habría contado a la esposa de Daniel, una revelación devastadora que cambiaría el curso de su matrimonio para siempre. Esa confesión, aseguran los que saben, fue la chispa que detonó el divorcio. El punto sin retorno de una relación ya fracturada, el empujón final hacia el abismo de la separación. El escándalo fue tan grande que ambos terminaron convertidos en noticia nacional, con sus rostros en cada portada y sus nombres en cada boca, alimentando la vorágine mediática.
Daniel, dolido y furioso por la exposición de su vida privada, la acusaba de haberle arruinado la vida por completo, de haber destrozado lo poco que le quedaba de paz. Mientras que Raquel, con su estilo calmado y su sonrisa enigmática, decía que no guardaba rencor y que todo se había vuelto un circo mediático, una exageración de la prensa. Al final, el tiempo, ese juez implacable, fue el que destapó lo que muchos ya sospechaban, lo que las miradas furtivas y los susurros confirmaban: que Daniel efectivamente tenía una pareja hombre y que aquel secreto que Raquel supuestamente ventiló no era del todo falso, sino una verdad dolorosa que se negó a morir en la oscuridad. ¿Fue una traición imperdonable, un acto de crueldad máxima, o solo la verdad saliendo a la luz de la forma más cruel y despiadada posible, sin considerar el impacto en la vida de Daniel? La respuesta a este misterio, quizá, solo la conocen ellos. Si creían que la vida pública de Daniel Bisoño era un torbellino de polémica y verdades a medias, esperen a escuchar el final, ese desenlace donde el espectáculo se encontró con el silencio más absoluto. La batalla final que libró un hombre acostumbrado a la luz de los reflectores. Su camino estuvo plagado de incógnitas, pero ninguna tan sombría como los últimos años, cuando la enfermedad se convirtió en el protagonista de su propia tragedia, un misterio que se negaba a revelar. Tras haber desvelado los velados romances, las conveniencias matrimoniales y las traiciones más dolorosas, es momento de adentrarnos en la etapa más oscura y perturbadora de su existencia, aquella donde el cuerpo ya no respondía y los secretos más profundos amenazaban con salir a la luz, una verdad que pocos estaban preparados para enfrentar. Prepárense para conocer la crónica de un adiós, un relato que va más allá de los titulares y se sumerge en la vulnerabilidad de un hombre que, hasta el final, quiso controlar su narrativa. La historia de Daniel Bisoño, mi gente, es un espejo cruel del precio que la fama exige, una lección que se escribe con dolor y silencio, y que ahora vamos a desentrañar con cada dato. Dato perturbador número 2. Hasta para morir, Daniel Bisoño fue una controversia andante, un enigma envuelto en un manto de secretismo que lo acompañó hasta el final de sus días, dejando a la gente con más preguntas que respuestas. Durante sus últimos años, el conductor pasó por hospitales una y otra vez, enfrentando graves problemas en el hígado y los riñones, padecimientos que se fueron encadenando en un doloroso espiral descendente. Sin embargo, algo no cuadraba con la narrativa oficial, con la imagen de recuperación que se quería proyectar a toda costa. Mientras él se debatía entre la vida y la muerte en terapia intensiva, sus compañeros de programa se esmeraban en dibujar una sonrisa forzada, asegurando que todo estaba bien, que era solo un malestar pasajero. Aquella actitud tan contradictoria, esa insistencia en la normalidad en medio de la tragedia, encendió las alarmas de todos, dejando a muchos preguntándose qué estaban ocultando realmente, qué verdad se esforzaban por sepultar. Y fue entonces cuando surgió el rumor más oscuro y persistente de todos, uno que se susurraba en los pasillos de Televisión Azteca y que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, que la verdadera enfermedad de Daniel no era solo hepática, sino que padecía VIH. Se decía que tanto él como su círculo cercano lo mantenían bajo llave por miedo al escarnio y al estigma social que todavía, tristemente, rodea a esa condición, un fantasma que lo acosaba. Se dice que el silencio no era por pudor, sino por protección mediática, una decisión que lo mantuvo atrapado entre la discreción y el dolor, mientras el público solo veía la punta del iceberg de una historia más trágica de lo que se contaba. ¿Fue la enfermedad lo que lo consumió? ¿O el miedo a que el mundo supiera su verdad, una carga aún más pesada que el propio mal? Dato perturbador número 12. Como si la traición y los problemas de salud no hubieran sido suficientes para Daniel Bisoño, la historia entre él y Raquel Vigorra tomó un giro aún más oscuro, digno de una película de terror psicológico que nadie hubiera imaginado. Cuando se supo que Daniel estaba gravemente enfermo, comenzaron a circular rumores escalofriantes, de esos que erizan la piel y hacen creer en lo inexplicable, alimentando aún más la leyenda negra que lo rodeaba. Un brujo, de esos que se pasean por los programas de espectáculos con sus predicciones ambiguas, aseguró públicamente que Raquel Vigorra le había hecho brujería, que su destino había sido trabajado en las sombras, una revelación que desató una nueva ola de controversia. Según contaba este vidente con voz grave y gestos dramáticos, la energía de Daniel estaba trabajada, y que la cubana habría recurrido a rituales para verlo caer, para que su salud se desvaneciera irremediablemente.
Muchos lo tomaron a chisme barato, a una simple estrategia para captar la atención, pero otros aseguraban que desde aquella supuesta traición, la suerte de Bisoño cambió radicalmente, como si una fuerza invisible lo arrastrara al abismo. Su salud se vino abajo de forma inexplicable, su carrera se llenó de sombras y su entorno se volvió hostil, una cadena de infortunios que parecía confirmar las palabras del brujo. Aunque Raquel siempre negó cualquier cosa rara, cualquier implicación en prácticas esotéricas, el rumor de la brujería quedó rondando entre los pasillos de la farándula, alimentando aún más la idea de que aquella amistad se había convertido en una guerra espiritual, una batalla que trascendía lo terrenal. ¿Fue una simple coincidencia? ¿Una casualidad desafortunada? ¿O de verdad alguien le trabajó el destino a Daniel Bisoño, sellando su trágico final con artes oscuras? Dato perturbador número 13. Pero no solo las mujeres y las supuestas traiciones marcaban el camino de Daniel Bisoño. Incluso entre sus amigos de cámara, Daniel era una fuerza incontrolable, capaz de herir sin remordimiento, con esa lengua que no conocía límites. Entre los compañeros de Ventaneando, las bromas pesadas eran cosa de todos los días, parte del folclore del programa, pero Daniel Bisoño a veces se pasaba de la raya, cruzando esa delgada línea entre el humor y la ofensa personal. En una entrevista con el Escorpión Dorado, fiel a su estilo de lengua suelta y sin filtro alguno, soltó un comentario que desató incomodidad y un profundo enojo entre bastidores, un golpe bajo que nadie esperaba. Aseguró que Pedro Sola era gay, pero gay de los de antes, de bigote, voz bronca y departamento en Polanco. Una descripción que, aunque dicha en tono de burla, era profundamente despectiva y reveladora. Aunque lo dijo con la intención de provocar risas, muchos lo tomaron como una falta de respeto inaceptable hacia su compañero y amigo de años, un quiebre en la lealtad que se esperaba de un equipo. Pedro, que siempre había mantenido un perfil discreto sobre su vida personal, se molestó profundamente por haber sido expuesto de esa forma en un programa público y con ese tono burlón, sintiéndose traicionado y humillado. A partir de ahí, la relación entre ambos se enfrió drásticamente, y aunque siguieron compartiendo cámara, los gestos de confianza ya no eran los mismos. Lo que antes era complicidad se volvió una distancia silenciosa y palpable. ¿Fue solo humor imprudente, una muestra más de su falta de tacto, o una forma cruel de marcar territorio ante el público, de reafirmar su poder con base en la humillación ajena? Dato perturbador número 19. Hasta Jordi Rosado, conocido por su buen humor y su paciencia de santo, un hombre que rara vez perdía la compostura, terminó molesto con Daniel Bisoño. Una prueba más de la capacidad de Daniel para generar conflicto. Todo empezó cuando Daniel, en uno de sus comentarios al aire, de esos que suelta sin medir las consecuencias y que dejan una estela de incomodidad, aseguró que Jordi era gay. Una declaración que cayó como bomba entre la audiencia y sus propios colegas. La declaración cayó como bomba, pues Jordi siempre había mantenido su vida personal lejos de los chismes y jamás había hablado de su orientación sexual, resguardando su intimidad con celo. El conductor se enfureció por la intromisión y, aunque no armó un escándalo público, admitió tiempo después que sí se había sentido dolido por la bofetada mediática, una herida que tardó en sanar. Sin embargo, también reconoció que con el tiempo se le pasó el coraje, que aprendió a entender a Daniel y su estilo provocador por naturaleza, una especie de resignación ante la personalidad avasalladora de Bisoño. Dijo que comprendió que así era él, polémico, irreverente y con una forma muy suya de decir las cosas, aunque eso significara pisar callos y herir susceptibilidades ajenas. Aún así, aquella broma dejó marca en la memoria colectiva y muchos coincidieron en que con Daniel no había que confiar ni en las charlas de pasillo, porque cualquier cosa podía terminar hecha noticia en su boca, un riesgo constante. ¿Era parte de su humor retorcido o una provocación calculada para mantenerse en boca de todos, para asegurar su relevancia a costa de la privacidad ajena? Dato perturbador número 21. En su vida personal, lejos de los reflectores y las polémicas televisivas, Daniel Bisoño también tenía su propio pequeño clan, una familia que, a su manera, intentaba mantener el equilibrio ante su personalidad arrolladora. Era el mayor de 3 hermanos, y aunque cada uno tomó caminos muy distintos, todos compartían ese toque de presencia fuerte que parecía venir de familia, una marca inconfundible de los Bisoño.
Su hermana decidió dedicarse a la psicología, un camino de análisis y discreción, mientras que su hermano menor, Alejandro, siguió los pasos del entretenimiento y llegó a conducir el programa al extremo, buscando su propio espacio en la televisión. Daniel siempre se mostraba orgulloso de ellos, aunque en el fondo se decía que la relación entre los hermanos era algo distante, marcada por las diferencias de carácter y las vidas tan dispares que llevaban. Él, el showman de lengua afilada, el que buscaba la confrontación; ella, la analítica y reservada, la voz de la razón; y Alejandro, el aventurero de televisión, el que exploraba otros formatos. 3 personalidades distintas unidas por la misma sombra del apellido Bisogno, cada uno lidiando con su propia versión de la fama o el anonimato. A veces contaba que su madre fue el pilar de todos, la que trataba de mantener la armonía en medio de las tormentas, mientras él se metía en una polémica tras otra. Pero incluso en familia, Daniel era el más ruidoso, el más intenso, el que siempre acaparaba el reflector, un rol que parecía haber nacido para interpretar. Dato perturbador número 22. En más de una entrevista, Daniel Bisogno confesó con ironía y algo de nostalgia, con esa peculiar forma de desnudarse emocionalmente sin perder el control, que durante mucho tiempo fue considerado la vergüenza de la familia. Y no era para menos, su camino en el espectáculo era tan atípico como su personalidad. Mientras sus hermanos seguían caminos más tranquilos y respetables, él estaba en televisión soltando chismes, burlas y comentarios que a veces le costaban enemigos poderosos, un riesgo que asumía con gusto. Su estilo frontal y su gusto por la polémica no eran precisamente lo que una familia conservadora presumía en las reuniones sociales, generando más de un momento incómodo o de vergüenza ajena entre los suyos. Pero con los años, esa misma lengua afilada que lo metía en problemas, que le generaba críticas y enemigos, también lo convirtió en una figura indispensable del espectáculo mexicano, un pilar inamovible de la farándula. Logró mantenerse vigente, amado por unos y odiado por otros, pero siempre relevante, siempre en el ojo del huracán, una fuerza a tener en cuenta. Y cuando su nombre ya era sinónimo de éxito y trayectoria, de una carrera marcada por la irreverencia, lo dijo con orgullo, con esa chispa que lo hacía único. De ser la vergüenza, me convertí en el orgullo. A su manera, Daniel demostró que el escándalo también puede ser una forma de éxito, y que a veces el camino más criticado es el que deja la huella más profunda, una verdad que pocos se atreven a aceptar. Fue redención, o simplemente aprendió a transformar la controversia en respeto, a moldear la opinión pública a su antojo. Dato perturbador número 24. La verdad más cruda sobre su salud comenzó a asomarse en 2023, un año que marcaría el inicio del fin, el punto de no retorno en la batalla de Daniel Bisogno contra su propio cuerpo. Según los reportes y contratos médicos filtrados a la prensa, los verdaderos problemas de salud de Daniel Bisogno comenzaron cuando le detectaron varices esofágicas, una condición seria y dolorosa que puede causar hemorragias internas y que lo puso en grave riesgo. Fue operado de emergencia para contener la situación, y aunque la cirugía salió bien en un principio, su salud nunca volvió a ser la misma, marcando un antes y un después en su vida, una constante lucha contra la fragilidad. Desde entonces, Daniel entraba y salía del hospital con frecuencia alarmante, atendiendo distintos padecimientos que se fueron complicando con el tiempo, como si un efecto dominó se hubiera desatado en su organismo. Lo que empezó como un malestar digestivo terminó convirtiéndose en una batalla constante entre doctores, tratamientos intensivos y recaídas devastadoras, un infierno personal que libraba en silencio. Aún así, intentó seguir trabajando, aferrándose a su puesto en la televisión, apareciendo en Ventaneando cada vez más delgado y con la sonrisa forzada, ocultando el desgaste físico que lo estaba consumiendo irremediablemente. El público lo notaba, por supuesto, sus cambios eran evidentes, pero él prefería bromear antes que admitir que su cuerpo, implacable, ya no podía más, que la batalla se le estaba escapando de las manos. ¿Fue la enfermedad la que lo venció finalmente? ¿O su terquedad por seguir aparentando que nada pasaba? ¿Ese deseo inquebrantable de mantener la máscara hasta el último aliento? Dato perturbador número 23. Cuando llegó su hora más difícil, esa etapa final donde la vida se aferra a un hilo, Daniel Bisogno ya no era el conductor irreverente ni el personaje de escándalos que todos conocían. Se había transformado en un hombre vulnerable, lidiando con su propia mortalidad.
estaba internado por complicaciones derivadas del trasplante de hígado que le habían realizado en septiembre de 2024. Una operación que al principio parecía darle una nueva oportunidad, una esperanza de vida, pero que terminó convirtiéndose en el inicio del final de todo. Durante esas semanas críticas, su familia, los suyos, estuvieron a su lado de forma incondicional. Sus hermanos, que siempre se habían mantenido más discretos y apartados de la vorágine mediática, se unieron para acompañarlo en sus últimos momentos, aferrándose a la esperanza de verlo recuperarse. Pero el cuerpo de Daniel ya no resistía más. Sus fuerzas se habían agotado en la larga batalla. Su salud se deterioró rápidamente y, pese a los esfuerzos médicos que no cesaron, las complicaciones fueron irreversibles. Dicen que murió rodeado de los suyos, en silencio, lejos de las cámaras que tanto lo acompañaron en vida, una despedida íntima y despojada de artificios. La figura pública, el chismoso por excelencia, se dio paso al hombre vulnerable, al hermano, al hijo, al ser humano que siempre buscó aceptación detrás de la fama. Un final que lo humanizó. ¿Fue el destino quien le cobró los excesos de una vida sin frenos, o simplemente el cierre inevitable de una existencia vivida al límite, sin arrepentimientos aparentes? Dato perturbador número 25. Dicen que en sus últimos días, en los umbrales de la partida final, Daniel Bisogno pareció tener una pequeña mejoría, un rayo de esperanza que ilusionó a los que lo amaban, gracias a un tratamiento intensivo que le aplicaron tras una fuerte infección. Por momentos, los médicos y su familia creyeron que saldría adelante, que aquella pesadilla estaba llegando a su fin, que la luz regresaría a su vida después de tanta oscuridad. Pero la realidad, siempre más dura y cruel que la esperanza, fue mucho más implacable. La bacteria que lo había atacado no estaba localizada en un solo órgano, como se había pensado inicialmente, sino que se había esparcido por distintas partes de su cuerpo, complicando todo el cuadro clínico hasta hacerlo irreversible. Su organismo, ya debilitado por el trasplante y las cirugías previas, por años de desgaste y padecimientos, no resistió la embestida de la infección. Era una batalla perdida de antemano. Fue intubado de emergencia en un intento desesperado por mantenerlo con vida, y aunque los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarlo, Daniel ya no logró recuperarse. Su espíritu se fue apagando lentamente. El hombre que durante años llenó los foros con su voz fuerte y su carácter desafiante, que con su lengua afilada marcó una era en la televisión, se apagó en silencio, dejando detrás una historia llena de éxitos, escándalos, traiciones y verdades que solo él conocía en su totalidad. ¿Fue el final inevitable de una vida al límite o la consecuencia de tantos secretos que su cuerpo, finalmente, ya no pudo callar, liberándolos en su último aliento? Y así llegamos al final de esta historia que, más que un resumen, parece una telenovela escrita por la vida misma, una saga llena de giros inesperados y verdades ocultas. Daniel Bisogno fue lengua, polémica, talento innegable y tragedia, todo en un solo paquete explosivo. Un hombre que vivió sin filtros, habló sin miedo y terminó enfrentando su verdad en el más profundo de los silencios. Su historia nos deja claro que detrás de las luces brillantes del espectáculo hay un precio altísimo que pocos están dispuestos a pagar: la soledad, la enfermedad implacable y las máscaras que uno usa para sobrevivir ante un público que lo quiere, pero que también lo juzga sin piedad. Si este viaje por la vida de Daniel Bisogno, lleno de intriga, verdades y secretos del mundo del espectáculo, te ha dejado con más preguntas que respuestas, si te ha intrigado la verdad detrás del telón, entonces no dejes de suscribirte a Secretos de la Fama. Deja tu buen like y activa la campanita, porque en Tutoriales Gerberín seguimos sacando los trapitos al sol con sabor, chispa y esa buena dosis de suspenso que tanto nos gusta. Nos vemos en el próximo video porque aquí, donde el chisme se vuelve historia, Gerberín siempre te